Una de las batallas más emocionantes registradas en la Biblia es la que se llevó a cabo entre el gigante Goliat y David. Dice la historia que había una guerra entre Israel y los filisteos, y por bastante tiempo estaban los ejércitos uno enfrente de otro, y todas las mañanas salían a formar un ejército contra otro, pero de pronto aparecía entre el ejército filisteo un gigante que tenía una estatura, se registra que era un aproximado de 3 metros de estatura, el gigante Goliat. Y salía el gigante y empezaba a maldecir al ejército de Israel, y a maldecir a Dios, y a maldecir por sus dioses filisteos. Generalmente el dios Baal era el dios fuerte de los filisteos, y así pasó por mucho tiempo, y esa fue una cuarentena también. Dice la escritura en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 16: pues venía aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Era una cuarentena de asedio de ese ejército con ese filisteo gigante y muy monstruoso, con una coraza que pesaba un poco más de 100 libras de bronce, y llegaba todas las mañanas, aparecía y comenzaba a maldecir al ejército de Israel por 40 días. Eso dice la escritura. Me llamó la atención y por eso escogí este texto para compartir para este tiempo. Y así pasó, y estuvo el gigante todo el tiempo ofendiendo al escuadrón del ejército de Israel. Pero un día llegó David, todavía no era rey, él era un muchacho, que dice que de vez en cuando se le perdía a Saúl. Da la impresión de que él ya tenía contacto con el rey Saúl y se iba a cuidar las ovejas de su padre. Pero ese día el papá de David lo mandó a dejar comida para sus hijos que estaban en el frente de batalla. Y cuando David llegó y escuchó que en ese preciso momento el gigante estaba amedrentando al escuadrón del ejército de Israel, preguntó: ¿y quién es ese filisteo incircunciso para que provoque al Dios de los escuadrones de Israel? Y pues le explicaron, habían 3 hermanos allí en el frente de batalla, los 3 hermanos mayores de David, y le explicaron que era un gigante, y alguno de ellos, me parece que fue un hermano llamado Sama, que le dijo: ¿y qué has venido a hacer? ¿Has venido a espiar? ¿A ver la guerra? ¿Has venido? ¿Solamente has venido para espiar? De curioso, has venido de curioso. Y dijo él: no es posible, díganme quién es ese hombre. Y le dijeron pues que era el filisteo incircunciso. Inmediatamente dijo: denme armas y yo voy a salir contra este gigante. Y a un soldado le preguntó: ¿y qué es lo que darán a cambio de vencer a este gigante? El rey le va a dar premios, le va a dar a la hija para que se case con él, y le va a dar también, lo va a exonerar de impuestos por toda su vida. Y otra cosa que me parece interesante es que no va a tener servicio militar obligatorio por toda su vida. Caso contrario, todos sabemos que a partir de ese momento David se convirtió en el paladín de los escuadrones del ejército israelí. Fue rey, el mejor militar que haya tenido Israel en ese tiempo. Pero volviendo a la historia, dice que le probaron la coraza, le probaron el atuendo de batalla del rey Saúl, y no le quedó, y dijo: no, quítenme esto, yo no estoy acostumbrado a la guerra. Y dice que cuando el gigante salió
vio que David solamente iba con un palo en la mano, el palo que diariamente usaba para arriar las ovejas. Se llama cayado, es un palo que tenía él en su mano. Y el gigante le dijo: ¿por qué vienes a mí con palo? ¿Soy acaso yo perro? Y dice que David corrió a la línea de batalla, pero recogió antes 5 piedrecitas de un arroyo y se las echó en su bolsa. Echó mano de su única arma que había utilizado en su vida, una honda, y tomó una piedra. Y cuando el gigante corrió a la línea de batalla, David le dijo: ahora yo voy a dar tu carne a las aves del cielo. Y todos conocemos el resto de la historia. El gigante recibió una pedrada en su frente y cayó. Y nomás cayó en tierra, David corrió a la línea de batalla, le quitó su propia espada, que era muy pesada, y con ella le cortó la cabeza. Así murió el gigante. Y en el campamento israelí se escuchó un estruendo de victoria en contra del gigante. En este tiempo, amados hermanos y amigos que me escuchan y que van a ver este video a través de las redes sociales, estamos peleando con un gigante no tan monstruoso. De hecho, ni se ve, no lo vemos. Es un gigante microscópico. Se llama coronavirus o COVID-19, que no lo vemos, pero nos tiene tan atemorizados como al pueblo de Israel. Dice la Escritura que todas las mañanas se levantaba el ejército, se ponía en orden de batalla, pero nomás escuchaban que aquel gigante comenzaba a gritar y a maldecirlos, se iban de regreso a cuarentenarse a sus tiendas de campaña. Y ahí pasaban, al siguiente día volvía y se repetía el ciclo, asustados por 40 días, hasta que el gigante murió. Hoy en día nosotros estamos acuarentenados, no vemos al gigante, porque es microscópico. ¡Qué paradójico esto! Pero la verdad es que aunque el gigante le tengamos tanto miedo y nos ha puesto atemorizados, no solo a nosotros, aquí en este país, que es el más pequeño de Centroamérica, el pulgarcito de América le llamó doña Gabriela Mistral, y no se equivocó, sino que al mundo entero, al país más chiquito, pero al país más grande. ¿Cuál es el país más grande? Creo que Rusia, la India, China, allá donde comenzó, nos tiene atemorizados. Pero les tengo una gran noticia. Dice la Escritura en el libro del profeta Jeremías que el Señor está con nosotros. Y dice Jeremías 20, capítulo 20, versículo 11, mas Jehová está conmigo, poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. A partir de este tiempo viene la victoria. Pero una cosa sí, y yo les propongo un trato: no tengamos miedo. Obviamente no estoy diciendo que no debemos de guardar la costumbre de lavarnos las manos. Lo que han sugerido, ponerse la mascarilla o tapabocas, usar unos guantes, no salir de nuestras casas si no es necesario, no estar en aglomeraciones. Pero eso no quiere decir que nosotros tenemos miedo. No tengamos miedo. Esta pandemia pronto pasará. Pronto pasará. Y sabes una cosa, ¿quiénes vamos a ser victoriosos? Aquellos que tenemos al Señor como poderoso gigante detrás de nosotros. ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos dicen gloria a Dios allí donde me están escuchando? El poderoso gigante está con nosotros. Él no nos dejará avergonzados. Amados hermanos, no tengamos miedo. Esta crisis no es para siempre.
Dios está con nosotros. Así que este día yo vengo a declarar la fortaleza de Dios sobre la vida de todos aquellos que me escuchan, mis hermanos del Santuario Vino Nuevo, mis amigos y hermanos de más allá en los diferentes países donde me escuchan. El poderoso gigante está con nosotros. Oro por ustedes en este día y pido al Señor que les haga ver, que les haga sentir que Él no nos ha abandonado. ¿Van cuántos días? 44, 45, ya no es cuarentena, es cincuentena. Una cincuentena nos vino ya. No importa el tiempo que pase, Dios te dará cobertura. Él ha prometido estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Oramos, amado hermano, oramos, amado amigo, que me escucha. Señor Jesús, en esta tarde estamos delante de ti dándote gracias, porque si bien es cierto que el gigante que tenemos a nuestras espaldas no es feroz como aquel Goliat de la historia, pero es un virus tan pequeño que nos ha puesto paralizados al mundo entero. Pero tú estás detrás de este gigante. Tú eres el poderoso gigante que está para perseguir y para avergonzar a aquellos que nos asedian. Cubre a mis hermanos, cubre a mis amigos, cubre a mis parientes, cubre a mis hijos, cubre mi casa, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.